Aragón puede presumir de muchas cosas, también de tener un armario con gran variedad de indumentaria tradicional, es decir, la ropa con la que se vestían los aragoneses de los siglos XVIII al XX. Ahora podemos ver una muestra en el Museo de Zaragoza. Muchas de las prendas se han conservado gracias a colecciones privadas, algunas de cuyas piezas están valoradas en más de 12.000 euros. Como si de un gran vestidor se tratase, en esta sala se muestra parte de la moda de 2 siglos. Y entonces no la marcaban las pasarelas, sino el dinero que se tenía o el clima. No era lo mismo vestir en la Sierra Turolense, en el Valle del Ebro o en el Pirineo. Con mención aparte para Ansó, su indumentaria se cose con retales de varias épocas y puede sumar hasta 20 prendas en un traje. Y todo eso es fruto de una donación de una familia, Cativiela, y bueno, hemos querido aquí hacerles un homenaje trayendo los maniquíes que sirvieron para lucir la ropa en 1924, cuando se empezó a exponer esa colección, porque son muy curiosos porque tienen las caras de las familias. Entonces hemos traído aquí alguno y hemos hecho un homenaje a aquella familia que fue pionera en ver el valor de la indumentaria. De valor incalculable este vestido de la época de Goya, auténtico lujo del 18, aunque en las clases altas llegara a ser tendencia copiar la forma de vestir de la clase popular. Lo común a todos no estaba a la vista. La camisa interior era la base sobre la que se ponían las demás prendas. Bueno, lo que vemos aquí es que la mujer que tenía poder adquisitivo llevaba encajes, sedas, incluso un corsé. Prenda que no veremos en la gente que trabajaba, por ejemplo, en el campo. ¿Cómo vas a trabajar con un corsé puesto? Por el desgaste de largas jornadas laborales y porque la ropa de las clases populares se vestía hasta convertirse en trapos, gran parte de este tradicional fondo de armario lo lució la alta sociedad.